Buenos días a todos. Soy George Greenia de la Universidad de William & Mary en Virginia, fundador del Instituto de Estudios de las Peregrinaciones en nuestra institución en William & Mary. Tengo el gran honor de presentar a mi colega y buen amigo John Moore. Es hispanista y autoridad en la Edad Media Española en el Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas de la Universidad de Alabama en Birmingham, Alabama, y también decano de la Facultad de Humanidades en dicha institución. Ha publicado una larga serie de valiosos estudios del culto de Santiago Apóstol en las letras medievales. Fascinado por la peregrinación a Santiago de Compostela, desde la que la realizó por primera vez en el año 2000, los estudios más recientes del profesor Moore unen la peregrinación y los estudios étnicos, tal como demuestra el tema que presentará en las lecciones hoy, las lecciones jacobeas, el estudio y la edición bilingüe de la historia de un peregrino mulato, José Soler. Para llevar a cabo este proyecto, recibió en 2015 una beca de investigación del prestigioso Instituto de Pilgrimage Studies de la Universidad de William & Mary en Estados Unidos. También en 2016, una beca del American Council of Learned Societies y en 2017 una beca de la National Endowment for the Humanities, que le permitió publicar su trabajo, recibido a grandes aplausos por especialistas y un público aún más amplio. Y tengo el gran honor y placer en estos momentos de revelar un pequeño secreto. Me concede el honor de anunciar hoy, ante esta reunión de expertos y aficionados del gran fenómeno jacobeo, que estamos en las primeras fases de conversación para convertir este libro sobre una historia fascinante en un guión para una serie o película tipo Netflix, Amazon Prime, HBO, a ver si se produce dentro de breves años, porque siempre es un proceso bastante largo. Pero en caso de que haya algún guionista en el público, podemos hablar durante el descanso. Con mucha admiración y afecto personal, le concedemos la palabra ahora al profesor John Moore. Muchas gracias, George, por tus palabras generosas, por tu ejemplo sin par, por tu apoyo, lo cual es más de lo que merezco, y especialmente por tu amistad a lo largo de los años. Les doy las gracias también a Miguel Taín Guzmán por la invitación a este congreso, a Paula Pita Galán por su ayuda valiosa en los preparativos, a todas y todos los organizadores y por supuesto a ustedes, los participantes en lecciones jacobeas. Le dedico esta charla a mi amigo y colega Goyo Gregorio Casado González, que en paz descanse, quien justo fuera del archivo histórico de esta universidad me dio a conocer el caso de un peregrino mulato a Santiago. Entra en las viñas el 14 de abril de 1693, y cito, hombre moreno con unas alforjas y un bastón de peregrino, libre y andando libremente. Las plantaciones de uvas aquí pertenecen a una región abasteciendo mucho del vino que se le había servido al viajero como componente esencial junto con el pan de la hospitalidad cristiana ofrecida en albergues y monasterios durante su viaje de Portugal a España. El mismo Valle de Viñas provee vino a la ciudad en cuya catedral el mes anterior este peregrino, después de confesión y absolución, había, y cito, recibido el cuerpo eucarístico de Cristo, Eucharisticum Domini Corpus Sum Sice, el pan consagrado ofrecido en la Santa Comunión, al lado del vino,
santificado en la última cena como la sangre de Cristo. El viajero moreno atraviesa un paisaje imbuido de lo sagrado. Estas viñas se encuentran en el fértil valle del Miño, justo al sur de Orense. El siglo posterior, un visitante distinguido, Ambrosio de Morales, observaría que el paisaje fértil de Orense era de verdad un huerto cubierto de frutales y vides. La viña en que deambula el caminante pertenece a un señor llamado Pedro de Ben y está al lado de las vides familiares de los Perjano. El peregrino de tez morena había salido de la ciudad por la Porta da Aira, la cual tenía 2 torres, una a cada lado, y la cual por encima del arco llevaba el escudo de Castilla y León, cubierto de corona y arriba del toisón de oro. La Porta da Aira había sido completamente reconstruida más o menos 3/4 de siglo antes, en 1616, y servía de la entrada sureña principal a la ciudad para las personas llegando desde Castilla. Para este viajero, la Puerta de Aira sirve de salida principal hacia Castilla, mientras endereza sus pasos al cruce de Mariña Mansa, marcado por una cruz y capilla de piedra, rumbo a Seixalbo, entonces un pueblo y hoy un suburbio de Orense. Un camino pedregoso queda por adelante. Lleva en su morral varios documentos de interés, entre ellos el equivalente de un pasaporte, o sea, salvoconducto, salvi conductus, desde el punto de partida de su peregrinaje en Lisboa. También dentro de la alforja, el peregrino tiene una credencial o carta de guía con firmas de varias paradas por su itinerario portugués anterior, rumbo al norte de España, hacia su destino principal, Santiago de Compostela, cuya catedral alberga los restos de Santiago Mayor, por supuesto. También, la Catedral de Santiago es el santuario de Santiago el Mayor, apóstol de toda España, apostoli nostri ac Hispaniarum. Los restos del santo quedan por debajo del altar mayor de la catedral. Ese altar fue completado unos 20 años antes de la llegada del peregrino. Inmediatamente detrás de ese altar, dentro de la capilla del rey de Francia, el viajero comulga y entonces recibe su Compostela sellada, certificando el fin exitoso de su viaje sagrado y sirviendo de orden para los fieles de cristianos para ofrecerle caridad durante su peregrinación más allá del santuario. La Compostela está fechada el 25 de marzo de 1693, 3 días después del domingo de la Pascua Florida de aquel año. Su nombre en la Compostela se lee así: Don Joseph Soyer, sacerdote de las Indias, o Don Josephum Soler, sacerdotem indianum. En Santiago, José Soyer ya llevaba el contorno de una tonsura que había recibido durante febrero en Lisboa, donde se le había afeitado la coronilla completamente por el estilo de un clérigo. 3 sacerdotes peregrinos en la capilla allá, extranjeros de Cataluña y posiblemente compañeros de viaje de Soyer en su peregrinación a Santiago, le declararon a don Jacinto Suárez, y cito, el señor cardenal de los pasaportes, fin de cita, que en efecto su colega era sacerdote. Para el momento en que Soyer avanzaba hacia Orense, desde Santiago todo el camino hasta Roma, según su salvoconducto, en abril de ese mismo año, ahora tenía, en adición a la periferia de su coronilla previamente afeitada, un diploma de peregrinos recién firmado, autentificando su estatura de un cura del Nuevo Mundo.
El día anterior a la visita de Sawyer a las viñas, el 13 de abril de 1693, él le había pedido a un barbero en Orense, Antonio González Ciabal, que le afeitara la tonsura de nuevo por la primera vez desde habérselo afeitado en Lisboa. El barbero era un hombre bajo, quien por casualidad era, y cito, moreno de rostro y el cabello rizo y negro, fin de cita, y por eso no se sentía obligado a inspeccionar nada más, incluso la documentación de Sawyer. Por el precio de solo 4 cuartos, el barbero le dio a Sawyer un nuevo corte de pelo de clero. La coronilla bien afeitada de piel morena era resplandeciente. Aunque todavía no había conseguido vestimenta sacerdotal para combinar con su nuevo corte de pelo, la tonsura era por lo menos una seña externa que Sawyer pertenecía al sacerdocio. El corte fresco era todo lo necesario para que un sastre en Orense, Pedro de Castro, determinara lo mismo más tarde ese mismo día. Por eso Castro le preparó a Sawyer, y cito, un alzacuello de eclesiástico, unas mangas o fundas y un calzón, fin de cita, utilizando los trozos de bayeta negra que Sawyer le había dado. El próximo día en las viñas, Sawyer lleva estos artículos de ropa fina eclesiástica dentro de su morral. Identificable como miembro del clero, ahora por su tonsura y ojalá en un próximo futuro por su vestimenta de gala sacerdotal, tal vez Sawyer tenga la capacidad de hacer más que simplemente participar en la Sagrada Comunión, la cual había recibido en la Catedral de Santiago. Él mismo posiblemente pueda administrar la cena del Señor a los demás. Si fuera un sacerdote de órdenes mayores, Sawyer tendría la capacidad de llevar a cabo la celebración eucarística, alzando en lo alto vino consagrado producido de la misma viña donde ahora se encuentra. En la misa católica, este vino es simbólicamente transformado a la sangre sacrificial de Cristo, dada en la copa de la salvación. Tal peregrino pastor en las viñas puede ser bien interpretado como un viajero santo colocado en una escena sacramental. Y lugares sagrados pueblan la ruta de él. Dice que va de visita al Santo Cristo de Orense, que está peregrinando. Él dice, vino a esta tierra peregrinando en romería al apóstol Santiago y al Santo Cristo de esta ciudad. Y voy a hablarles más tarde de esta estatua y de este lugar, de la capacidad de estas imágenes de revelar la trascendencia y de comunicar o transmitir la trascendencia de Dios. Y una posible manera de interpretar el viaje de Sawyer como una imitatio Christi. Y luego se puede interpretar otro componente sagrado de su viaje, consiste en la hospitalidad que podemos entender en esta obra de Pieter Bruegel, el joven, enfocándonos en el detalle de una de las 7 obras de misericordia, el acto de recibir a los peregrinos, ¿no? Y en su viaje desde Portugal había recibido hospitalidad en las varias casas de misericordia, y el documento fundacional de la Orden de Misericordia habla de la importancia de recibir al peregrino. También su salvoconducto dice que no sufra daño o injuria o que sea acosado en ningún lugar. Y la asamblea también
dice que Sawyer favoreció con sus esmolas para ayuda de pasarse o camino. Y unas de las actas las obras de misericordia son dar de comer a los famintos, dar de beber a los que han sede, y dar posada a los peregrinos y pobres. Y lo que podemos ver aquí. También las fechas de su peregrinación coinciden con la Cuaresma, que nos presenta la oportunidad de ver su viaje como una peregrinación penitencial en ese sentido. Es durante esa misma época del año cuando la gente suele ir de peregrinación, principios de la primavera o justo antes. Entonces también corresponde con la énfasis que pone la Cuaresma en la severidad y reflexión. Digo esto porque todo esto corre en paralelo con la idea de Sawyer como peregrino santo en un ambiente sagrado. Desgraciadamente para Sawyer, algunos vecinos de Orense no lo ven de esta manera. Aparte de su tonsura recién cortada, Sawyer carece de otros signos visibles de pertenecer al sacerdocio, insignias como la ropa formal clerical que puede haber encargado, pero que no se ha puesto todavía, provocando dudas en las mentes de los vecinos del lugar. Alguien lo denuncia de forma anónima. Desconocido para Sawyer, allá en la viña, Bernardo de Pando, alguacil ordinario de Orense, dirigía una cuadrilla en persecución del peregrino. Pisando los talones de Sawyer, en el cruce de Mariña Mansa, Pando habló con unos niños quienes habían escuchado de una mujer que Sawyer había entrado en las viñas de ese lugar. Cito: y habiendo pasado a su reconocimiento asistido de Gregorio de Castro, Matías Sueiro, Herradores, Miguel de Albor, Barbero, se halló a dicho peregrino recogido, expulgándose medio desnudo en una casa vieja de la viña de dicho Pedro de Ben, con su corona abierta al parecer de hoy día como si fuera la de un sacerdote. Fin de cita. Fíjense ustedes en la expresión como si fuera. La suposición subyacente es que la tonsura de Sawyer no puede ser la de un cura verdadero. Además, la frase oportuna, expulgándose medio desnudo, sugiere un peregrino empobrecido realizando una purificación ritualista antes de ponerse la recién procurada vestimenta clerical que estaba justo ahí en su alforja, pero se le ha acabado el tiempo. El corregidor de Orense, el señor licenciado don Juan Cobillas, cree que el exhibicionismo de Sawyer significa un crimen, cito, en vituperio del santo sacerdocio, fin de cita, y desea que el presunto impostor sea castigado como corresponde. Para Cobillas, Sawyer no es sacerdote en absoluto, sino, y cito, un peregrino mulato que parece ser esclavo, fin de cita. Ninguna evidencia o indicio de la supuesta esclavitud de Sawyer es proporcionada, o sea, ninguna excepto la palabra mulato. El hecho de que el peregrino es parcialmente de ascendencia negra africana quiere decir que por lo menos en la mente de Cobillas es más probable que Sawyer sea fugitivo que sacerdote. El alguacil arresta a Sawyer y le interroga justo ahí en la viña. Cito: respondió, no era sacerdote, que la corona la había abierto para poner en ella un emplasto por achaques que padecía y que su oficio era de barbero. Fin de cita.
Puede que quiera implicar Sawyer que piensa ponerse ungüento en la coronilla desnuda en un intento de curar dolores de cabeza o algo así, aunque él no está bajo juramento en este momento. El alguacil se apodera de las pertenencias de Sawyer, las ya mencionadas alforjas y sus contenidos, y lo trae al peregrino a la cárcel real, situada en una torre anexada a la residencia del corregidor de Orense, quien juzgaría el caso de Sawyer. Así empieza el juicio criminal contra Sawyer. Este caso, el fiscal de Su Majestad contra José Sawyer, peregrino mulato, por fingirse sacerdote y otros delitos, se guarda en el archivo del Reino de Galicia y queda inédito hasta hoy. Se puede trazar las peripecias vividas de Sawyer en su salvoconducto, carta de guía y la Compostela concedida en Santiago, fielmente recopilados en el legajo, y también en los autos del pleito. En este último ejemplo, la primera y única instancia de lo que podríamos llamar la voz de Sawyer, es decir, que sea en primera persona, aun si esta es mediada por su abogado, que es un procurador de pobres que se llama Baltasar de Lizazueta, aparece el 2 de mayo de 1693, poquito más de un mes y medio más allá del 14 de abril, el día en que Sawyer llega a la cárcel. Estas son sus palabras. Joseph Sawyer, natural de la isla de Santo Domingo, Reino del Perú, preso en la cárcel real con orden de vuestra merced por decir me finjo sacerdote sin serlo, digo que vuestra merced se ha de servir darme soltura libremente por lo que resulta de los autos y de mi confesión, en que me afirmo que es la verdad desnuda y sin fingimiento, sin que en mí hubiese malicia. Sí, traza para pasar libre mi romería por los peligros de tan larga viaje, en cuya atención suplico a vuestra merced se sirva declarar como tengo pedido, usando de piedad por mi sencillez. Fin de sus palabras. Sawyer le está pidiendo perdón al corregidor, es decir, perdón en el sentido oficial de indulto. Y con razón, porque quedaba a la discreción de este juez concederle la clemencia o no al acusado. Es más, en este pasaje Sawyer expresa bien su motivo de fingirse sacerdote, diciendo que vestirse de esta forma, cito, traza para pasar libre mi romería por los peligros de tan larga viaje, fin de cita. El significado de esta frase de Sawyer al corregidor queda claro si nos dirigimos a la palabra libre. En otro lugar de su defensa, Sawyer dice que se disfraza de cura porque está agotado de ser detenido reiteradamente mientras viaja, como continuamente es considerado un esclavo fugitivo por su tono de piel. Busca, cito, con este hábito pasar libre y que no le prendiesen por esclavo según la fisonomía de su rostro moreno y cabello rizo, como lo habían hecho en otras ocasiones. Fin de cita. Sawyer está huyendo de la negritud y las luchas concomitantes que le presenta el hecho de ser un hombre moreno en su realidad social diaria. Permiso. En este caso, hay una desconexión vasta entre la teoría racista que intenta establecer que las personas negras estaban destinadas a ser esclavizadas y la praxis en la vida diaria de la gente común. Por ejemplo, las actitudes del barbero y del sastre hacia la etnia parecen mucho más relajadas que las de las autoridades. Cada uno de aquellos cambia su historia.
El sastre, Pedro de Castro, primero dice que Sawyer ya llevaba el hábito de sacerdote al llegar a su sastrería. Después, bajo juramento, sin embargo, Castro solamente menciona el perfil de la tonsura de Sawyer. De la misma forma, el barbero Antonio González Ciabal primero declara que Sawyer llevaba la vestimenta sacerdotal, pero las autoridades le presionan para que después diga que Sawyer nunca llevó cualquier ropa eclesiástica. González Ciabal entonces sostiene que no prestaba atención a ese detalle. La suposición de los interrogadores es que Sawyer no puede haber sido cura y tiene que haber sido un esclavo debido a sus rasgos africanos. Al tomarle la confesión a Antonio González Ciabal, el escribano Antonio Pérez afirma que este barbero debe haber comprendido mejor la situación antes de afeitarle la barba y tonsura de Sawyer. Cito: por su fisonomía, rostro moreno y cabello rizo, pudo hacer juicio, era esclavo y no sacerdote. Fin de cita. El barbero responde que sí, que se daba cuenta que Sawyer, y cito, era moreno de cara y rizo de pelo, fin de cita, pero pueda que esto no le importara nada a González Ciabal, porque este mismo barbero se describe antes en el caso en términos casi idénticos. Cito: moreno de rostro y el cabello rizo y negro. Esta es la descripción del barbero. Asimismo, un tal Juan Bautista, compañero vecino de Orense, le había dicho al barbero que Sawyer era eclesiástico. Además, Sawyer ya tenía, y cito, el cerco de corona de sacerdote, fin de cita, lo cual dijo que no se había afeitado desde su salida de Lisboa. Este tipo de persona ordinaria, un barbero, no parece perturbado por los rasgos étnicos de Sawyer. La perspectiva bien distinta del escribano, sin embargo, es por extensión el punto de vista de la corona. Él actúa de parte del tribunal presidido por el corregidor, quien era el representante real principal en Orense. Para estas autoridades judiciales es intolerable que Sawyer, como persona de color, se hubiera hecho pasar por sacerdote. El teniente promotor fiscal deja bien claro en su acusación que la acción imperdonable de Sawyer era, y cito, menospreciando el estado sacerdotal, siendo mulato. Fin de cita. El deseo de Sawyer de ascender socialmente es una forma de autoconfiguración que va en contra de los estereotipos predominantes con respecto al papel social supuestamente apropiado para las personas de ascendencia negra africana. Aún después de estudiar el caso, hay mucho que no se sabe sobre este hombre. Su edad exacta, tiene 42, 44, 46 años. Su lugar de origen preciso, ¿es de Italia o las Américas? Las partes específicas que visitó antes de su itinerario confirmado, Madrid, Zafra, Francia. ¿A dónde iba desde Orense? ¿De vuelta a Coimbra, como él mismo dice, o hasta Roma, como indica su Compostela? ¿Cuál es su profesión verdadera? ¿Barbero, herbolario o cura? ¿O en qué circunstancias se encontró al final del caso? ¿A los remos de las galeras del rey, muerto o libre? Los documentos que Sawyer lleva consigo añaden a las historias que él mismo les narra a las autoridades, ampliando nuestra visión de su realidad. Hay que desarrollar la capacidad de absorber múltiples tramas posibles y verosímiles, algunos de los cuales son más demostrables y verificables que otros.
El asunto del lugar de origen de Sawyer es confuso desde el principio del proceso. Jura en su primera declaración, cito, que es de la isla de Santo Domingo, aunque antes había dicho era de Italia o Nápoles, fin de cita. Una frase que tal vez siembre la duda sobre la fiabilidad del confidente. No obstante, la mención de Sawyer de Italia es un intrigante lugar de origen potencial para él, dada la devoción de los afrodescendientes en Europa y aquí en Galicia a San Benito de Palermo, un fraile franciscano negro, nacido a padres esclavizados en Palermo en el siglo XVI. La fraternidad franciscana ha promovido la devoción para este santo hasta el día de hoy, aquí en Galicia, y hay una estatua de él que ustedes pueden visitar dentro de la iglesia de San Francisco, viene del siglo XVIII. Dicho esto, Sawyer presuntamente no estaba bajo juramento anteriormente cuando había sostenido que era de Italia. Si la respuesta confirmada de Sawyer, la isla de Santo Domingo, se toma en serio, es relativamente sencillo comprender esta isla es española y podemos entender el Perú como todas las Américas en el pasaje anterior que yo les leí. Puede que la extracción de Sawyer de las viñas de Orense y su encarcelamiento posterior tengan una relación directa con su origen étnico. En otras palabras, lo que le hace parecer un forastero, entre comillas, es su identificación como mestizo, también entre comillas, y mulato. El teniente promotor fiscal del proceso criminal, Juan de Rodicio, finalmente lo dice así, en una de sus formulaciones tardías sobre Sawyer, cito, su aspecto personal y la forma es de mulato, de que se infiere ser esclavo fugitivo, menos que no acredite lo contrario con papeles, y más cuando es de reino extraño, fin de cita. Es probable que los papeles citados en este pasaje sean una referencia a una auría, llamada una carta de alforría en Portugal. En su ausencia se presume que Sawyer es un esclavo fugitivo solo a base de su negritud y extranjería. En otro ejemplo de este mismo fenómeno dentro de España, en el mismo año, una liberta llamada María de la Concepción acudió al secretario del Ayuntamiento de Jaén para conseguir un documento legal, porque sin una auría, ella dice, muchas personas dudan de su condición de libre y de sus hijos también, mientras andan a varias partes para ganarse la vida. Sawyer tiene la Compostela, una carta de guía y su salvoconducto, pero una auría no. Menciona en cuanto a sus viajes anteriores que había pasado tiempo en Madrid, asistió mucho tiempo en Madrid y otras partes, dice. Y también que había pasado por Zafra, y les pongo unas imágenes que representan esos lugares en la época de Sawyer. La fachada del hospital de Santiago todavía está ahí, en Zafra. Y dice que a esta tierra vino desde la vía de Zafra en romería al apóstol Santiago, como constará de sus papeles. Sin embargo, los documentos no dicen nada de Zafra, nada de Madrid. Tampoco dicen nada de... Entre Madrid y Zafra queda el santuario de la Virgen de Guadalupe, ¿no? En la sierra, ahí. Es otro sitio de peregrinación y tiene una Virgen morena, no necesariamente con rasgos africanizados, pero pueden haberle llamado la atención por el tono de su piel, digamos.
También en Lisboa, en la iglesia de Santa María de Belém, hay un cuadro de Baltasar en esta obra de Lorenzo de Salcedo y representa en una iglesia la criollización, es decir, la adaptación cultural de muchas personas de ascendencia negra africana, especialmente en los puertos de Lisboa, de Valencia, de Sevilla, donde la población alcanzaba hasta 10% de la población total, era de ascendencia africana. Entonces podemos ver el adaptarse a la cultura por medio de la religión. Entonces Sawyer mismo dice que es un fiel cristiano, dice que es, y cito, un mestizo cristiano católico que cree firmemente en la ley de Dios. Fin de cita. Y como tal, es uno que es, cito, muy temeroso de Dios. Fin de cita. Entonces, representa su asimilación cultural. Sawyer se ve con recelo por no tener ocupación, nacionalidad o incluso una identidad étnica que se reconocen como legítimas a los ojos de las autoridades españolas. En cuanto a su profesión, Sawyer se describe como barbero arbolario, entre comillas, pero se ve como un esclavo mestizo y vagabundo, y como este último, un probable delincuente. Con respecto a su nacionalidad, Sawyer reiteradamente es etiquetado un forastero. Y con relación a la etnia, mulato se consideraba sinónimo de ilegítimo, como el caso porque la mayoría de las personas de ascendencia mixta eran de un señor blanco y una mujer negra y los padres no reconocían a los hijos, entonces eran ilegítimos en los ojos de la sociedad. Como es el caso de los mulatos, los peregrinos también frecuentemente se ven como peligrosos por existir en un reino un poco más allá de las restricciones del código legal. Según una pragmática de Felipe II sobre los romeros y peregrinos, fue ilegal ya para 1590 que los españoles llevaran el hábito de peregrino, debido a su abuso por un contingente significativo de estafadores entre el pueblo español. Bajo la ley sexta, en esta recopilación legal, los peregrinos y extranjeros andando directamente hacia y desde la Catedral de Santiago pueden pedir limosna libremente por el camino principal, pero no son permitidos alejarse de la ruta jacobea para solicitar caridad en la forma de los vagabundos. Como esta práctica les está prohibido a los vasallos del rey. Tales leyes reflejan la realidad histórica que no todas las actividades de la peregrinación son penitenciales. Algunos viajes consisten en divagaciones picarescas. Un buen ejemplo del mismo siglo de Sawyer serían los 3 peregrinos ladrones quienes hurtaban monedas de la caja de ofrenda del Hospital Real de Santiago. 2 viajeros eran de Francia, Pierre Esculi y Pablo Barón, y uno era de Navarra, Juan de Casanueva. Los 2 franceses robaron de un receptáculo de limosna en la capilla principal, mientras el navarro saqueó de un contenedor de donativos en la capilla del pasillo. Sabemos de estos peregrinos delincuentes porque fueron cogidos, encarcelados y procesados. Los procedimientos revelan que los ladrones pusieron la savia pegajosa del muérdago en la punta de una vara de madera, la cual insertaban en una caja de la ofrenda para cosechar las monedas desde adentro. Teniendo en cuenta que
estas mismas varas pueden haber sido sus propios bordones de peregrino. Puede ser que el mismo atuendo de estos peregrinos fuera empleado como instrumento de la criminalidad. Y hay otras instancias, y no quiero aburrirles con muchos ejemplos, solamente Nicola Albani, un peregrino italiano del siglo posterior, hace 2 viajes a Santiago, y en su segundo viaje se finge ser sacerdote. ¿Por qué lo hace? Para recibir mejor comida, mejor vino y una cama cómoda, y no lo que él llama ¿cuál es la palabra que usa? Entaramiado, incómodo y sin vela siquiera. Entonces fue un muy ducho de él, según su propia perspectiva. Por ello, si no hubiera estado ducho, me habría tenido que acomodar sobre dicho entarimado como en el viaje pasado. Y por eso es su motivo de fingirse sacerdote. Además, se considera un peregrino devoto, entonces su devoción existe al lado de su aspecto, el aspecto picaresco de su personalidad. Sawyer también puede haber recibido mejores alojamientos, ¿no? O hospitalidad por el camino en el hábito clerical que pueda haber tenido. Había varias rutas a Compostela desde Lisboa. El viaje de Sawyer hacia el norte era bastante típico, salvo el brusco cambio de dirección al sur desde Coimbra el 22 de febrero, a Tomar el día 23. Viajando al norte hacia Santiago, uno necesariamente llega a Tomar antes de Coimbra, debido a su proximidad más cercana a Lisboa. Eso es, a menos que uno se desvíe para dar marcha atrás. A pesar del sentido, sin embargo, la travesía entre media, unos 80 kilómetros montañosos, debería de tardar por lo menos 2 días a pie o a caballo. Sawyer corre la misma distancia por encima de esta región escambrosa en un solo día. Es probable que Sawyer esté en fuga, considerando el libro de caixa de un mercader de Coimbra encontrado en su poder en Orense. En muy, pero muy resumidas cuentas, parece que Sawyer le robó a este comerciante y corrió en el sentido contrario de su viaje anterior para no ser detenido. En efecto, un peregrinaje picaresco. En Lisboa, en el punto de partida comprobado de Sawyer, la iglesia de la Misericordia era una de las iglesias más lujosas de Lisboa, solo comparable a la de Santa María de Belém, la iglesia en que vimos el cuadro de Baltasar anteriormente. Viajeros contemporáneos de todo el mundo comentaban el esplendor de la iglesia de roca de cantera y la magnificencia del hospital de piedra pulida, cada estructura un ejemplo resplandeciente de arquitectura manuelina. Uno de estos comentaristas, el padre Manuel Bernardes, consideraba que los edificios de la Misericordia eran mayores que algunos de las 7 maravillas del mundo, incluso el Coloso de Rodas y la Gran Pirámide de Giza. Tanta grandeza fue reducida a meros escombros en el terremoto e incendio de 1755. Solo la entrada principal, el portal meridional de la iglesia, sobrevivió. Este portal y su tímpano maravilloso presentando a la Virgen y su manto protector fueron reconstruidos y colocados como la fachada de la entrada principal de Nuestra Señora de Concepción Bella, construida encima del antiguo sitio de la Misericordia.
Uno nota en el tímpano de este portal lo que llegó a ser el símbolo más importante de la misericordia, es decir, la Virgen sostenida por dos ángeles con su capa abierta, escudando por un lado a los poderes terrenales, incluyendo a reyes, reinas y príncipes, entre ellos el rey Manuel y la reina María, todos de rodillas, y al otro lado las autoridades espirituales, tales como papas, obispos, cardenales y clérigos, el hermano Miguel Contreras y varios prelados entre estas figuras. Esta Virgen María es una patrona apropiada de la Hermandad de Misericordia, considerando que en su capacidad de mediadora misericordiosa entre su Hijo y la humanidad, ella es la personificación ideal de la caridad que los hermanos tenían el mandato de proveer. Este es el espíritu en que el manto da la protección de María, o el manto de la protección de María expande más allá de los privilegiados para incorporar a los necesitados, niños, indigentes, enfermos, prisioneros y más, incluyendo a los peregrinos. En una columna lateral a la derecha de este portal uno ve la figura de un peregrino con su bordón y vieira, una clara alusión a la ruta jacobea, tanto como el mandato de albergar a los peregrinos durante su viaje. La ubicación de la Iglesia de la Misericordia de Lisboa durante la estancia de Sollera ya quedaba a unos pocos metros río abajo de la plaza de la Chafariz del Rey en el barrio de Alfama. Como una fuente de agua potable para la ciudad, vecinos de varios grupos étnicos se juntaban aquí. Esta población incluía un porcentaje cuantioso de afrodescendientes. Un cuadro anónimo flamenco del siglo XVI tardío representa a una cantidad de personas negras, la mayoría de ellas esclavizadas, ocupando varios puestos sociales. Inclusive un caballero de Santiago de ascendencia negra africana montado a caballo. ¿Lo pueden ver? Personas blancas esclavizadas están presentes también. En esta escena, en la fuente del rey, hay aguadeiros trabajando, es decir, criados o esclavos de casa uniformados trayendo agua, y muchas clases diferentes de más de 200 personas, ambas libres y esclavizadas, más de la mitad de ellas personas de color. El caballero negro libre llevando una capa adornado con la cruz roja sangre de la Orden de Santiago ilustra que ser una persona negra afrodescendiente no era un bloqueo total de poder ascender los rangos sociales de la escena cosmopolita de la Lisboa del XVI, aun en lo que era una de las órdenes militares más prestigiosas. En este cuadro, su espada representa su poder, su capa, su estado, su caballo, su riqueza. A la derecha de este caballero, dos nobles vestidos de gala de ascendencia negra africana también llevan espadas como símbolos de su importancia. El caballero negro no es excepcional por ser un hombre de color poderoso en esta sociedad. Más al norte, Viana o Viana do Castelo se sitúa por una ruta de peregrinación principal a Santiago. Un edificio restante de importancia cultural es el primer hospital de peregrinos, establecido en 1468, pero remodelado por completo en el siglo XVI. Una vez que el hospital construido por la Misericordia fuera completado en el siglo XVI tardío, el edificio previo se conoció como el Hospital Bello.
o viejo, ¿no? En el momento de Sóller, el Hospital Bello se llamaba el Hospital de São Salvador por la escultura del siglo XVI del Cristo resucitado llamado el Señor da Resurrección, colocada en el nicho, agarrando un báculo y por debajo de una viera. Esa escultura representa el Cristo resucitado como peregrino. El significado de esta escultura tiene todo que ver con la hospitalidad, ese concepto fundacional del peregrinaje. La referencia visual es a la historia bíblica del camino de Emaús en el libro de Lucas. En concreto, porque la narrativa está relacionada con la hospitalidad dada al Cristo resucitado, quien aparece en el aspecto de un extraño a dos discípulos viajando por el camino de Emaús después de la resurrección. Esta escultura encarna la narración de Emaús y la figura de Cristo como peregrino. Aquí representa a cada caminante de paso quien buscaba alojamiento y alimentos en el Hospital Viejo de Viana. Continuando a España, como no hay registro de Sóller en el Albergue Real de Santiago, se nos queda la fecha en la Compostela de Sóller, el 25 de marzo de 1693, 3 días después de la Pascua. La estancia de Sóller podría haber coincidido con el domingo de la Pascua, el 22 de marzo de ese año. En el tiempo de Sóller, los confesores siempre asistían a las misas en la catedral para atender a los peregrinos, quienes después de la comunión recibían su diploma sellado de peregrino, lo cual servía de exhortación a los fieles cristianos a ofrecerles la caridad a estos peregrinos jacobeos en el viaje de regreso a casa. En respuesta a los múltiples abusos por los caminos de la hospitalidad, la Compostela era una forma de verificación esencial de la necesidad de tal ayuda, la cual podría tomar la forma de alimento y albergue en hogares particulares o en casas para recibir peregrinos. No obstante, para teniente promotor fiscal Rodicio, la Compostela de Sóller es una falsificación sin valor debido a su descripción del peregrino como sacerdote de las Indias. A partir de 1666, la Santa Eucaristía empezó a suministrarse a todos los peregrinos en la capilla del Rey de Francia o la capilla del Salvador, la cual funcionaba con los donativos que estos peregrinos ofrecían para los gastos de esta capilla. Peregrino y cronista italiano Domenico Lafi notó lo impresionante que es esta capilla del Rey de Francia y describe además su ubicación justo detrás del altar de Santiago. Lafi señala que es aquí donde se les expiden a los peregrinos sus compostelas, las cuales tienen que comprarse. Esta es la misma capilla donde Sóller consigue su compostela. Este lugar donde antes se distribuían las compostelas es donde los 3 peregrinos sacerdotes catalanes declaran que Sóller también es sacerdote. Sóller menciona que viajó desde Portugal al Reino de Galicia en peregrinación al apóstol Santiago en Compostela y la estatua del Santo Cristo en la Catedral de Orense. Como nota Caroline Walker Bynum, los peregrinos, y cito, iban a Santiago no porque un campesino tuvo una visión de Santiago, sino para besar la cabeza del santo. Fin de cita. O sea, para besar la cabeza de la escultura policromada del siglo XIII de Santiago en el altar mayor de la catedral aquí. Este retrato de piedra reemplaza a las mismas reliquias del santo.
Bynum menciona este detalle para proveer un ejemplo de muchos de, y cito, objetos que conferían y transmitían la sacralidad en el cristianismo medieval. Fin de cita. El encuentro táctil con lo sagrado es primordial en la peregrinación. En el siglo XVII, los peregrinos empezaban a abrazar a este retrato escultórico medieval de Santiago, un ritual que se mantiene hasta la fecha. Pero esta práctica escandalizó a los cronistas de Cosme de Médicis porque los peregrinos le ponían sus sombreros en la cabeza para liberar sus brazos para el abrazo, y los reportes consideran oportunos que este ritual es una superstición ridícula o devoción sincera. El baldaquino ornamentado sobre esta estatua ya estaba presente para el momento de la visita de Sawyer, y la escultura ya se colocaba sobre el altar mayor. Detrás de la estatua había escaleras bajas para que las personas subieran a dar el abrazo tradicional a Santiago. El cronista de Cosme de Médicis, Lorenzo Magalotti, se puede leer sobre su visita del príncipe toscano a esta ciudad en el gran libro de Miguel Taín, que tiene ilustraciones fantásticas y descripciones maravillosas con los pasajes de italiano, traducciones excelentes al castellano. Magalotti comenta que los peregrinos no estaban contentos con dar uno o aún varios abrazos, sino que le abrazaban la estatua de Santiago por todo el cuerpo, el cuello, la espalda, las caderas, hasta 15 veces, con ridícula y supersticiosa pietà. Domenico Laffi es uno de estos peregrinos quienes abrazaban la estatua de Santiago. Dice, entonces fuimos detrás del altar y subíamos unos pasos donde podíamos abrazar la imagen de Santiago. Los peregrinos ponían sus capas en la estatua y sus sombreros en la cabeza mientras le daban el abrazo, y entonces se quedaban unos momentos. Fin de cita. Este abrazo ritual ha persistido durante los siglos desde la época de Sawyer hasta hoy. En Orense se destaca la capilla del Santo Cristo con sus, y cito, infinitos adornos, estatuas y altos relieves alusivos a la pasión del Señor que llenan hasta el menor espacio. Fin de cita, según un escritor decimonónico. Esta escultura en particular del Santo Cristo era muy venerado y atraía a peregrinos desde toda Galicia y Portugal, incluso a Sawyer, habiendo sido una fuente de devoción desde el medioevo. La capilla del Santo Cristo se hizo una parada requisita de casi todo peregrino a Santiago durante el siglo XVII también. Varios papas otorgaban indulgencias plenarias a los que venían a postrarse a los pies del Santo Cristo de Orense, y los milagros del Santo Cristo eran de mucho renombre. Aún en el siglo XVII había un contingente significativo de la población que creía en el poder canalizado en estas representaciones, no tan solo que apuntaban hacia Dios, sino que también, en cierto sentido, las imágenes en sí eran encarnaciones de lo divino. La estatua de Santiago en el altar mayor de la Catedral de Compostela y el Santo Cristo de Orense son dos esculturas de esta categoría. José Sawyer puede haber sido intentando aprovechar estas creencias populares en su propia defensa, y puede haber sido un creyente devoto en el poder de las imágenes en sí. Sea como sea, Sawyer necesitaría toda la ayuda posible defendiéndose en Orense. Aunque Sawyer fue encarcelado por haberse fingido sacerdote,
El corregidor le declara culpable de ser vagabundo y condena a este peregrino mulato a remar sin sueldo por 2 años en las galeras del rey. Sin embargo, parece que Sawyer nunca cumplió su condena porque no comparece en el juicio de su apelación de la sentencia previa. Sawyer fue juzgado en rebeldía por falta de volver a aparecer ante el tribunal. Lo más probable es que Sawyer escapara de su encarcelamiento, como hicieron muchos más en Galicia en aquel momento, huyendo al cercano refugio de vagabundos conocido como Coto Mixto. A donde quiera que fuera, José Sawyer permanece una figura huidiza hasta el final. Muchas gracias. ¿Qué historia más fascinante? Es que me pregunto varias cosas. Voy a comenzar el momento de diálogo con el público simplemente haciendo una pregunta quizá indiscreta. Es que, primero, ¿qué indicio tenemos o qué indicación o testimonio tenemos del acento de la voz de este José Sawyer? Es que revelaba ciertas tintes, cierta indicación italiana, digamos, del Caribe. ¿Y qué vamos a hacer si vamos a hacer una dramatización en película o serie? ¿Qué acento le vamos a dar? ¿Un acento del Caribe? Aunque Dominicano, claro. los muy adeptos pueden cambiar su acento fácilmente, de fingir acento italiano, acento del Caribe, lo que sea. ¿Qué opinas tú, John, de los acentos? Es muy buena pregunta. Es curioso, sabemos que dominaba bastante bien el español o el castellano por una palabra que no sale en el caso, que es esa palabra bozal. Negro bozal es lo que se dice de personas de ascendencia negra africana que no podían hablar en castellano. Entonces nunca se dice esto, se entiende perfectamente bien. Puede haber tenido varios dialectos, digamos, puede haber hablado varios idiomas. En una publicación súper famosa del historiador Ira Berlin, que salió en la revista de renombre de tu universidad, George, William and Mary Quarterly, menciona o inventa esta frase Atlantic Creole, criollo, no en el sentido de una persona de ascendencia peninsular que nace en América, sino un criollo en el sentido criollo atlántico. Es una persona que se puede adaptar muy fácilmente a las culturas por su contacto con mucha variedad de personas en los puertos en particular. Trabajaban en varios oficios de barbero, por ejemplo, de capitán. Eran pilotos de naves desde Brasil y podían hablar portugués. Entonces tenían trato con una variedad de personas. Hay muchas posibilidades. No podemos identificar un dialecto en concreto de castellano. Además, muchas palabras salen en gallego, en el cabello, dice, ¿no? Y dice cosas como confesión, mi confesión. Entonces, son voces de la época que he intentado conservar en el documento porque son variantes de pronunciación. Pero son detalles, no podemos identificar un solo dialecto en concreto, pero muchas posibles variantes. Es súper interesante, porque en el Caribe existían varias lenguas conjuntas o combinadas, como el papiamento, que es una combinación de portugués con otras lenguas del Caribe. Es súper interesante, entonces, para darle
un acento propio o varios, um, será muy interesante poder dramatizar lo que era este personaje en su época. ¿Hay alguna pregunta del público? Por favor. Sí, ahora precisamente vamos a dar paso a las preguntas. Quien quiera que sin duda pues haga la pregunta. Antes de nada quiero felicitar personalmente a John Moore porque sinceramente de las 13 ediciones que llevamos de Lecciones Jacobeas me ha parecido de las conferencias más sorprendentes y más sugerentes en cuanto a las peripecias que vivió este personaje, desde luego muy singular. Y nada, pasamos a las preguntas y cuando acaben vamos a dar un aviso importante para el recorrido de la tarde, ¿vale? Para que os anotéis después en el descanso. Así que quien quiera hacer preguntas, que levante la mano y sin miedo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Antes de nada, felicitarle por su ponencia. Me pareció muy poética y esa poesía se acentuó con su acento. Bueno, yo soy una ciudadana de Santiago, nací en Santiago y he visto muchísimas peregrinaciones, he visto muchísimos peregrinos, pero hasta ahora no me había fijado en que no había visto gente de color peregrinando. No sé si se sabe por qué es, porque bueno, de hecho el Camino de Santiago no es siempre un camino religioso, ¿no? Es un camino, no es siempre un camino espiritual, es un camino de experiencias, de conocimiento, etcétera. Y no he visto nunca gente de color. No sé si es que estaba despistada o no había visto esto yo. Gracias. Entonces la pregunta es... ¿El por qué no se ven peregrinos de color en Santiago? Bueno, sí, hay incluso algunos alumnos y alumnas mías me han acompañado. Entonces sé que ha habido algunos, hay una película muy interesante, Saint-Jacques-le-Mec en francés, y su guía es un señor de color, entonces la raza y la etnia, estas cuestiones surgen en esa película también. No es que no existen, sino que no creo que sean muy comunes. Sin embargo, en el cuadro de Lisboa, en la Fuente del Rey que usted vio, se puede ver una variedad de gente, ¿no? De varios tonos de piel. Entonces, por más al norte y más adentro llegaba Sóller, más se destacaba en la sociedad. Entonces, en Galicia, en Orense en particular, ¿no? Ya en el monte. Entonces, creo que fue por eso, puede haber sido. Sin embargo, el barbero es un señor moreno también, entonces no reconoce estas diferencias. Creo que depende de la persona. Usted no se fija en la identidad étnica de las personas, según me ha dicho, y yo le creo, y esto es muy bueno. Y otras personas sí se fijan, especialmente cuando estas personas se visten de sacerdote, ¿no? Entonces, y quieren reservar estos rangos a cierta clase de persona. Otra cosa son los impuestos. Entonces, los sacerdotes son como los nobles, todas las autoridades que salen en el caso no pagan impuestos en Orense. El barbero sí, el sastre sí paga, y Sóller se supone que es un pobre que no puede pagar nada. Entonces, si se está fingiendo sacerdote, está dando un salto por encima de varios rangos a la vez. Entonces, algunas personas quieren negarle la entrada a estas alturas. ¿Qué sé yo? Los motivos de la discriminación no es una cosa racional. Bueno,
cabe recalcar que color, afortunadamente, tenemos todos. Si no tenemos color, mal asunto. Bueno, más preguntas. Aquí. Daniel Lorenzo, de la Catedral. Felicitaciones, me uno naturalmente a las ya realizadas. En el expediente que tramita el corregidor se afirma, creo recordar que lo ha comentado, que la Compostela era falsa en función de que le atribuyen la condición de sacerdote. Creo a No, José Soler. dice que no tiene papeles. Dice que no tiene papeles. Sí. Pero no considera que es auténtica la Compostela, o no entra a valorar el tema de la Compostela. Le molesta mucho que en su juicio Soler le haya engañado a estos sacerdotes de Cataluña, Sí. pero en particular el señor cardenal de los pasaportes, don Jacinto, Sí. no recuerdo su apellido de momento, que le acusa de haberle engañado a don Jacinto, el señor cardenal de los pasaportes. Entonces, cree que su Compostela, esta es la implicación, que la Compostela no es válida porque consta unos datos que no son de verdad. Pero entonces, Porque es ahí que claro, dice que es sacerdote de las Indias. o sea, que no considera la falsificación de la Compostela porque hubiera falsificado firmas o el documento, sino por los datos que aporta esa Compostela. Así lo entiendo yo. Claro. Claro, es que a mí me generaba porque era fácil en aquel momento poder Falsificar tener los documentos. y era fácil también saber si era auténtica o no, porque con ir a comprobar la firma del canónigo cardenal encargado Sí. de este asunto hubiera sido muy sencillo. Pero me parece que es muy interesante que me sorprende que no se hubiera recurrido al testimonio del propio cardenal. Pero bueno, los procedimientos entonces eran los procedimientos de entonces, no cabe duda. Sí. Muchas gracias. No, muy buena pregunta. A usted, don Daniel. Bueno, muchísimas gracias padre, por Daniel, esta conferencia. A mí me ha entusiasmado y desde luego si se hace una película se me ocurren mil situaciones, porque lo considero un pícaro, ¿no? Un pícaro de Sí. nuestro tiempo, ¿no? Del siglo Exacto. XVII, un pícaro más. A mí me han surgido varias cuestiones para preguntar. La primera, ¿qué quiere decir carta de guía? No he entendido muy bien ese documento que se ha proyectado. Credencial. Una credencial, ¿no? Una credencial. ¿Firmada desde Portugal o desde Madrid? Desde Portugal. Desde Portugal. Para Valencia do Minho. Desde Lisboa hasta Valencia do Minho. ¿Y quién emite? Y luego dice, está escrita a mano que va más tarde Para Roma. para Santiago. Ah, Y es su salvoconducto que indica que et postea Romam, San Jacobo en Compostelam, et postea Romam, después Roma. bien, si se emite en Lisboa, ¿quién la emite? ¿Un convento? ¿Un obispo? ¿Quién? La Asamblea de Misericordia. Ah, interesante. Y Luego, esta obra que sigue en su compromiso, es lo Sí. que se llama su documento, establece la regla, como la regla benedictina, pero que tiene que dar hospitalidad. sí, todas las ciudades del Camino de Santiago portugués, los hospitales se llaman Casas de la Misericordia, son para Sí. alojar Y peregrinos. se va en varias direcciones. Efectivamente. Entonces, Estebanillo González no consigue una carta de guía rumbo al sur, en Valencia, y va al sur. Era muy inteligente este pícaro, ¿eh? Muy inteligente. Luego, una idea. Si fue prendido en Las Viñas, y el documento dice en Las Viñas, posiblemente se refiere a una localidad que está en las afueras de Orense, que se llama San Ciprián das Viñas. Me sorprende, si se cita varias veces prendido en Las Viñas, yo creo que San Ciprián das Viñas es una villa, creo que tiene categoría de villa, y todavía está allí. Tiene un casco histórico precioso y está rodeado de viñas.
Está cerca de Seixalbo, porque estaba ahí muy cerca. Lo buscamos luego en internet para verlo, pero a mí me Yo sospecho... fui ahí Sí. a ver lo que he podido ver Sí. y no quedaba mucho de identificar Mariña Mansa, ¿no? El cruce, que es una parada de autobús en Orense. Sí. Y Ahora no puedo sí. pasear, yo he pasado por esas viñas y el pueblo ahí. Podemos buscar las delimitaciones antiguas, eso se puede, finales del XVII creo que se puede, y identificar más o menos el lugar. Sí, Francisco Fariña en Orense me ayudó a localizar muy bien. varios de los locales. Tengo mapa también Perfecto. de Orense reconstruido y todos esos lugares que salen en el libro, pero sí es una pregunta que no he explorado, San Ciprián de las Viñas. Gracias por identificar. Otra cuestión que se me ocurre es dónde se alojó Sóller cuando estuvo en Santiago. Y yo, por la cronología, diría que estaría en el Hospital Real, aquí en la Plaza del Obradoiro. Y si fue así, no quedaría registrado. Hay documentación de finales del 17. Yo echaría un vistazo a los registros, a ver si aparece este nombre como peregrino. Si es el mes de marzo, me parece, ¿no? Cuando Sí, estuve en Santiago. 25. En teoría, en el hospital solo se podía estar 3 días en verano y 5 en invierno. Y bueno, se podría buscar a ver si... Yo he buscado muy 2 veces, una vez en persona en el archivo histórico y se pegaron los documentos en la página web Sí. del archivo y he consultado ahí también y no sale, no lástima. sale en ningún registro de Santiago de aquel tiempo, entonces hemos buscado, George me ayudó, encontró otros documentos en que no salen muchos datos, de verdad, durante ese año. Entonces, unas despensas para pagarle un músico en otro sitio, pero no sale como peregrino, no sabemos dónde se alojó. Porque otra faceta de hacerse pasar por sacerdote es que a los peregrinos sacerdotes se les permitía oficiar misas en el trasaltar de la Capilla Mayor. Por ejemplo, Domenico Lafi tiene ese permiso. Me pregunto si este hombre no llegaría incluso a oficiar alguna misa. Eso sí menciona el corregidor, que puede haber oficiado un misa sin poder leer muy bien. Es un problema, ¿no? Porque dice que no sabe leer. Entonces había curas que no leían bien, curas del pueblo, de órdenes menores, digamos. Es más probable que fuera considerado legítimo sacerdote si fuera un cura de órdenes menores, pero de órdenes mayores para oficiar una misa, lo sugiero como posibilidad, no una probabilidad. Pero sí, es parte del peligro que corre. Bueno, muchas gracias, es muy interesante. ¿A usted? Muy bien. Una pregunta más para tener una pausa entre las presentaciones. Y, Jan, si tienes un ejemplar de tu libro para mostrar al público, seguramente se puede ojear un poco y ver algunos de los documentos que recoge y también en transcripción y traducción. ¿Me permite una última pregunta, por favor? Sí, sí, sí. Muchas gracias por su conferencia preciosa. Pero a mí me choca el dato de que le hayan considerado falsa la Compostela, cuando la Compostela lo único que te acredita es que has hecho el camino, no que seas sacerdote o que digas que eres cura o que eres sastre, perdón. Eso por un lado. Y por otro, ahora que están diciendo que le daba opción al decir que era sacerdote, que podía decir misa, tenía que ser un poquito inteligente o listo, porque para leer latín o para decir algunas frases de la misa, ¿cómo haría? Y si dicen que no sabía leer, o lo sabía de memoria, o tenía que saber leer para leer el libro en latín. Perdón, gracias. No, a usted. Otra posibilidad en cuanto a los papeles que le faltan son lo que se llaman cartas dimisorias, que son cartas que uno obtiene al cruzar la frontera a otro país, indicando la
autentificando la peregrinación, pero también afirmando que una persona es sacerdote. Entonces tendría que haber consultado con el cardenal para afirmar y darle un documento para poder dirigir una misa, por ejemplo. Y puede ser esa clase de papel o documento que no tenía, carta dimisoria. En cuanto a eso del latín, hay ejemplos en la historia y en la ficción. Martín Garatuza es un ejemplo de un pícaro que impersonó o se fingió ser sacerdote en México y no sabía latín, pero imitaba los sonidos del latín lo suficientemente bien para burlar a la gente. Ahora su apellido, Garatuza, es sinónimo de engañar, garatuzar. Entonces es famoso, fue prendido por la Inquisición. Hay historias de él. Vicente Riva Palacios tiene una novela. No creo que haya película todavía, pero sería otra buena posibilidad. Podemos continuar esta conversación durante las pausas, pero por el momento queremos darle otra vez las gracias a John Moore por una presentación totalmente fascinante. Gracias, John.